de contar esta vez con la presencia de dos maestros destacados dentro del ámbito de las bellas artes. Para nosotros representa una verdadera suerte el poder tener este momento con ustedes, puesto que los maestros están siempre ocupados dentro de sus actividades y esta vez nos han brindado esta conferencia que está basada en la historia de las bellas artes. Me permito presentar a ustedes al maestro Francisco Soto Muñoz, para que pida un aplauso. Y al maestro Enrique González. Vamos nosotros a dividir esta conferencia en dos partes. La primera será hoy y la segunda parte el día de mañana, puesto que es un bastantón de poder aportar y ampliar su cultura en lo que es la historia de las bellas artes, a dónde van encaminadas las bellas artes y las bellas artes en nuestros días. El desarrollo, como lo marca el programa, son explicación de las etapas de la pintura en las bellas artes, para posteriormente comentarios, análisis y síntesis y tribuna libre para todas las personas que deseen participar. Por lo tanto, deseo que todos ustedes vuelvan mañana a estar con nosotros participando en la segunda parte, en la segunda conferencia del profesor Enrique González, escultor que viene de muy lejos. Queda con ustedes el maestro Francisco. Muy buenas tardes a todos, gusto tenerlos aquí para tratar de dar una introducción a lo que son las bellas artes y sobre todo para darle a las bellas artes una difusión más grande en nuestra cultura y lo que implica aquí en la frontera. De momento vamos a empezar a tratar de dar una idea general de lo que ha implicado las etapas de la pintura y lo que han sido estas etapas a través de las pinturas en las bellas artes, diríamos. Las etapas están clasificadas por su historia en sí. Esta historia desmenuzada nos da el resultado de cómo los artistas van creando cada vez la pintura con más frecuencia, una expresión artística personal, que es la realidad de lo que queremos llegar, a la entrega total del individuo o del artista en sí. En esta síntesis de la historia antigua de las artes, vamos a tratar de entrar en lo que ha sido la prehistoria y su clasificación. Aquí en el pizarrón tenemos una idea en concreto de lo que ha sido la prehistoria. La prehistoria está dividida en tres etapas muy importantes: paleolítico, neolítico y la edad de los metales. Estas tres etapas hay que clasificarlas y desmenuzarlas para encontrar lo que ha sido la pintura y la escultura. Las etapas que vemos en el pizarrón son el paleolítico inferior y el paleolítico superior, que abarcan 180.000 años antes de Cristo a 12.000 años antes de Cristo. En estas etapas se están dando el Pleistoceno medio, el Pleistoceno medio superior, que abarca de 180.000 años hasta los 40.000 años antes de Cristo. Aquí solamente vemos inicios de lo que ha sido el hombre, digamos, la iniciación del fuego y algunos materiales en piedra, pero una piedra basta, realmente no está pulida. Pero dentro del Paleolítico superior, que ya está dentro de los 12.000 años de Cristo, sí encontramos realmente material muy importante, donde está la piedra tallada en forma de pico y hacha, que son los que utilizaban para entrar en la introducción de la escultura tallada. Aquí tenemos las primeras pinturas rupestres que nos han dejado la historia. Estas pinturas rupestres que nos han dejado la historia están basadas en el sur de Francia, donde tenemos las cuevas de Willenfort, una de las esculturas más importantes que realmente nos deja la historia, la escultura de Willenfort y la de Brosenpay. Dos esculturas de una línea sumamente muy delicada y muy importante para los artistas de hoy. Se dice que la prehistoria no nos deja nada, y resulta que si echamos un vistazo a los artistas modernos, realmente estamos tomando la esencia de lo que ha sido la prehistoria, porque la pintura y la escultura de hoy
está basada en esa esencia particularmente que se dio en la prehistoria. O sea, ellos desgranan las líneas, deforman las figuras y dan la síntesis realmente de una figura concreta, como es la etapa del Renacimiento, donde está basado el trabajo de dibujo, el detalle y la formación de los colores. Pero vamos a seguir con el Neolítico. ¿Qué nos ofrece el Neolítico? En el Neolítico empiezan los primeros asentamientos, el sedentarismo, la agricultura, la organización del hombre para crear cada vez en la etapa de la pintura, que es las bellas artes en sí, ir dando un ramaje que va clasificando nuestra etapa hasta entrar en lo que es el arte de Bizancio o el bizantino en sí. En el arte bizantino nos deja una muestra muy grande de lo que son los mosaicos. O sea que ahí mismo ya podemos checar lo que ha sido la prehistoria. Si nos damos cuenta, dentro de la prehistoria está la edad de los metales. La primera edad de los metales, donde implica el bronce, donde implica también lo que es el cobre en sí, que es anterior a esta edad, y la etapa de la edad de hierro. O sea, ahí ya entra la incrustación de lo que es el trabajo de mural, o el trabajo ya relativamente de lo que es la escultura modernista en el trabajo de talla y mural. Para darnos cuenta de esta etapa, aquí en el pizarrón, ustedes con todo gusto tienen clasificadas estas etapas. Vamos a tomar después un comentario a ellas. Con todo gusto estaremos en una tribuna abierta y vamos a introducirnos dentro de lo que ha sido las bellas artes en sí. Lo importante es cómo ha sido la etapa de los egipcios. ¿Qué nos muestra la etapa de los egipcios? Las líneas sensibles de lo que han sido los egipcios, el colorido vivo, claro, que nos deja los egipcios, diríamos que es la muestra de las primeras pinturas impresionistas. Estas líneas donde nos muestran primero los hombres con el pie hacia adelante, una línea sensible, muy delicada. Igualmente el colorido está clasificado por lo que es el blanco y el negro. Este colorido es sensible también. También podemos decir que está ubicado dentro de lo que ha sido la etapa del romanticismo. Algo muy importante que tenemos de las cuevas, en este caso, perdón, de lo que han sido las pirámides de Egipto, por ejemplo, la de Crefén. Estas están clasificadas dentro de la dinastía de Menfi, que abarca totalmente 2720 a 2560 años antes de Cristo. O sea que realmente la historia antigua nos ha dejado una cultura muy rica. Para entender lo que son las etapas de la pintura moderna hay que ubicarnos en la historia antigua. Y ahí es donde estamos recogiendo el mensaje. No podemos entrar en una pintura totalmente modernista, una pintura totalmente de líneas de esta época sin ubicarnos a lo que nos han dejado estos señores. Tenemos clasificada también la etapa de lo que ha sido la Roma. El romanticismo en sí entra dentro de la Roma. Tenemos como 500 retratos que son básicos de una muestra pictórica muy grande en la antigua Roma. Eso está ubicado cuando Roma introdujo en el imperio de Egipto las primeras esculturas, por decir. Estos 500 retratos están basados en una visión de una sensibilidad muy grande en cuanto a lo que es los ojos, que son expresivos 100%, ya tienen una expresividad muy grande, y ese intenso color que ellos ponen. Esto lo utilizaban ellos para las momias, diríamos. Era una cultura que ellos iban ubicando cada vez más y le iban dejando esencias muy grandes. Ahí los egipcios nos dieron importancia en la etapa de la pintura. Dentro de los egipcios entra el arte bizantino. Este arte bizantino que nos ha mostrado totalmente corrientes muy fuertes, como ha sido la etapa de los muralistas, pero dentro del mural de los mosaicos. El colorido rico que vemos en estos murales, la esencia pictórica del arte bizantino, la introducción de la pintura en la tabla, va dando la época a lo que han sido las diferentes etapas de la pintura. Pero antes de todo vamos a decir que dentro de estas etapas, desde tiempos que se remontan a la era de la prehistoria, el hombre ha sentido la necesidad de proyectar los valores y sentimientos que obtenemos al contacto con la naturaleza y en la propia vida de la evolución del hombre en sí. Si entendemos que las artes plásticas, así como la escultura y la literatura, se ven ligadas formando un eslabón de la sociedad en la que vivimos, damos por consecuencia que esta sociedad es producto de una necesidad de desarrollo.
La creación artística está íntimamente ligada a las creencias religiosas del arte prehistórico. El arte prehistórico nos ha mostrado, dentro de lo que son las etapas de las cuevas rupestres, grandes cosas. Tenemos las cuevas de Madeleine en Francia, tenemos las cuevas de Altamira en el norte de España, estas cuevas donde hay una riqueza de color grandioso. El conjunto expresivo de las líneas de las cuevas de Altamira es fabuloso, realmente nos entrega una línea de sensibilidad grandiosa. Y así vamos viendo cómo va procediendo la historia hasta llegar en la etapa de lo que ha sido ya el Renacimiento en sí. ¿Qué nos ofrece el Renacimiento? El Renacimiento nos ofrece el más vivo colorido y dibujo que ha tenido la historia en sí. El Renacimiento está basado en una entrega de la humanidad en sí por el desarrollo de las artes. Es la flor innata, digamos, es la composición de lo que ha entregado el arte al arte moderno de hoy. Esto lo vamos a ver en el pase de transparencias que vamos a ver ahora. Este pase de transparencia está ubicado por etapas. Dentro de las etapas que vamos a ver, vamos a definir por qué están estas etapas, por qué se han desarrollado, quién entregaron a estas etapas realmente la máxima voluntad para que se desarrollaran y a dónde van ubicadas estas etapas en el arte de hoy moderno. Tenemos la pintura gótica, el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, el Romanticismo, el Realismo, los impresionistas, los neoposimpresionistas, los posimpresionistas después del neoposimpresionista, que es muy importante porque hay que darnos cuenta de que estas artes o estas etapas se deben de desgranar, porque no fueron una persona quien las fundaron realmente, sino varias personas fueron dando paso a estas etapas y se clasifican después de que la historia escribe los hechos. O sea que también hay que tener en cuenta que las ramas estas del arte tienen su desgranaje y se hay que entregar a ellas para desmenuzarlas y poderlas ver cómo se desarrollan. Tenemos el divisionismo, puntillismo, muy importante en la fecha en la que estamos viviendo. Impresionismo, puntillismo nace alrededor de 1940 y creemos que es una pintura totalmente modernista, pero pasa lo siguiente: esta pintura está basada en los mosaicos bizantinos realmente. Ellos desgranan el color y trabajan ese color de manera que están incrustando lo que es los mosaicos bizantinos y están en la etapa de hoy moderna. O sea, qué curioso, ¿no? Cómo realmente echamos recursos de la historia antigua. No estamos creando nada. Realmente desde el 1940 hacia acá, la historia de la pintura está viviendo una crisis muy grande. Vamos a seguir con las escuelas de París o el futurismo, que están entregadas en la misma etapa. La pintura abstracta. Y por último, lo que es el arte pop o el arte óptico en sí. Estas son las bases que tiene la conferencia para desgranarlas, y con ustedes y con todo gusto estamos entregados a esos comentarios y a esa plática de que ustedes puedan salir de aquí con una claridad grande. Para eso estamos aquí. Les voy a presentar al maestro Enrique González, que ha venido de Torreón exclusivamente para desarrollarnos una etapa muy importante de lo que ha sido la figura humana según su desarrollo, por qué se ha desarrollado la figura humana, en qué se ha fundado la figura humana concretamente para ese desarrollo. Aquí el maestro Enrique González nos hará la breve explicación para posteriormente entrar en las transparencias. Gracias. Gracias. Me da gusto, es la primera vez que voy a hablar en público sobre pues algo que me ha llevado tiempo estudiar. No sé si les pueda dar alguna luz, no sé qué es en realidad lo que esperarían de una conferencia de este tipo, porque mi trabajo ha sido más técnico que teórico. Entonces probablemente para algunos que estén dedicados al arte, hablemos de arquitectura, hablemos de la pintura en sí o la escultura, les puede ser de alguna utilidad. La plática que les haré será basada exclusivamente en la evolución de la figura humana como elemento, como herramienta para el artista, como elemento expresivo. Entonces, es a través también de la historia, tocando un poco de la prehistoria, hasta llegar a los tiempos modernos, hasta el siglo XX,
Probablemente en esta plática les salga cierta luz en cuanto a esa inexplicable atracción que tiene, por ejemplo, el arte abstracto. Les va a dar cierta luz sobre, si es que no les gustaba en absoluto tantas manchas de pintura como le llama mucha gente al arte moderno, probablemente le encuentren una cierta explicación y les despierte un poco de interés. Esa manera grotesca de trabajar la piedra o de trabajar la figura humana del hombre primitivo, también probablemente les dé una cierta luz a ese por qué que nadie trata siempre dentro de la historia del arte. ¿Por qué el artista trabajó de esa manera? Desde luego, interpretativo, no es definitivo que se diga exactamente por esta razón se trabajó de esa o tal manera. Es también una interpretación de historiadores y de gente que ha estado intrigada para encontrar una explicación posible al trabajo del artista. Para encontrar una explicación definitiva, sería necesario hablar directamente con cada uno de los artistas. Mañana desarrollaremos en probablemente una media hora algo de esa evolución que ha tenido la figura humana dentro de las artes. Los espero aquí mañana, podemos platicar algo al respecto. Gracias. Quiero decirles que antes que maestro debemos ser, sobre todo los que estamos en esta rama, artistas. Artistas quiere decir entregarse por completo a la pintura, a la escultura o lo que ha sido la historia en sí, o lo que es el hombre evolutivamente. El ser artista se implica muchísimo, diríamos, es romper esos moldes que las escuelas academistas nos han dado para crear de una forma que es clásica, de una forma que ya está puesta en lo que ha sido el mundo de la pintura, desmenuzarla y crear las artes. La obra de arte se clasifica por el sentimiento humano que lleva la obra en sí. La obra de arte se clasifica por toda la consecuencia de historia que el hombre en riqueza profunda tiene. La obra de arte está basada en la limpieza del ser humano. Entonces, si partimos de esa forma, todo aquello que nos motive, todo aquello que nos haga vibrar o algo aquello que nos haga sentirnos entregados, ese carisma que vemos al ver una obra de arte o simplemente esa cosa que sentimos dentro de nosotros es lo que tiene que dar la obra en sí. La obra no nos tiene que dejar estático, la obra nos tiene que producir un sentimiento. Y para producir ese sentimiento debe haber sobre todo limpieza de creación, entrega en cuanto implica la etapa de lo que estamos trabajando, entrega en cuanto implica el conjunto de trabajo. El sacrificio que se expone al crear una obra de arte es muy grande, pero este se viene abajo si no está basado en la limpieza del ser humano por la sociedad en la que estamos viviendo, o en este caso por la entrega al desarrollo de las artes. Las artes plásticas han dejado tanto en lo que es la rama, diríamos, de los grandes profesionistas, los grandes personajes, han dejado muchísimo. O sea, no se tiene que ser solamente un profesionista para llegar a decir, lo tengo todo hecho. Antes que la profesión, en ese caso, hay que ubicarse en lo que es la sensibilidad del hombre. El hombre actual, diríamos, el hombre que realmente tiene que proyectar sin bases, pero sí de una limpieza muy clara, la obra de arte. Damas, caballeros, jóvenes estudiantes, colegas periodistas. Dentro de los programas culturales esbozados por la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez, se contempló hacer llegar cordial invitación a la gente más destacada en el ámbito cultural de nuestra entidad. Hemos recibido con profunda satisfacción la presencia de Fuentes Mares, uno de los más destacados escritores
chihuahuenses que han dado lustre a nuestra profesión. Sin mayores preámbulos, me permito suplicarles que recibamos al conferencista José Fuentes Mares, quien abordará el tema México, su crisis actual. Maestro. Hace tiempo que no tenía el privilegio de estar por aquí, pero en esta ocasión, a la natural satisfacción de volver, tengo que agregar la de hacerlo con la invitación de mis amigos los periodistas de Juárez, con quienes en alguna medida he compartido el oficio, pues dentro de una edad ya tan prolongada como la mía, he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas, entre otras hasta dirigir un periódico. La capacidad humana para la audacia es casi infinita y he caído en ella indudablemente. Pero en fin, creo que el momento es además particularmente atractivo para abordar el tema. El amigo Terraza ha dicho crisis, yo había dicho telefónicamente coyuntura, pero como con frecuencia se oye mal por el servicio de teléfonos, a lo mejor se entendió que era crisis. Su coyuntura actual. Este es un problema que se nos ha venido encima. Para muchos un poco inesperadamente y para otros, aunque esperado, seguramente no con tamaña violencia. Pero claro, resultaría imprudente intentar en el corto lapso de esta charla analizar toda la problemática de la coyuntura o de la crisis coyuntural, para volver a usar esta palabra. Vamos pues a tratar de centrar la charla en uno de los aspectos de la crisis o de la coyuntura que es para mí particularmente notable. Y sobre todo, en uno de los aspectos de la crisis que explica varias de sus consecuencias. Quiero que me hagan ustedes el favor de ayudarme con su atención para plantear este problema central, a mi juicio central. Este fenómeno que en un libro mío próximo a aparecer en 10 días más, la biografía de una nación, y conste que este no es un comercialito, la biografía de una nación, de Cortés a López Portillo, planteo centralmente
el fenómeno de lo que en este libro llamo el desgaste presidencial. Porque una cosa muy obvia, muy patente, algo que brinca a los ojos de todos, es que de un tiempo a esta parte, nuestros presidentes han sufrido un inevitable desgaste en el curso de su ejercicio presidencial. Y que todos estos últimos presidentes han principiado su sexenio como héroes y todos lo han terminado como villanos. ¿Qué diablos pasa en este país? ¿Es que los presidentes no pueden con el puesto? ¿Es que el país no puede con sus presidentes? ¿Es que el sistema destruye a los presidentes? Porque algo está ocurriendo. Hagamos una poquita de historia. Recordemos simplemente del primer sexenio constitucional de la Revolución Mexicana, que fue el del general Lázaro Cárdenas, 1934-1940, a la fecha. Estamos hablando, pues, de acontecimientos que lindan sobre el medio último siglo de vida de este país, 40 y tantos años. Si ustedes estudian, los que no tienen edad para haberlo visto, que aquí habrá muchos que sí lo vieron, ¿cómo terminaban aquellos sexenios? ¿Cómo terminó el sexenio Cárdenas? ¿Cómo terminó el sexenio Ávila Camacho? ¿Cómo terminó el sexenio Miguel Alemán? ¿Y cómo terminaron Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo? Ustedes encontrarán, desde luego, a simple vista, una diferencia sustancial. Aquellos presidentes terminaron incólumes y estos presidentes han terminado desgastados. El fenómeno del desgaste presidencial es, pues, muy obvio. ¿En qué momento comienza a apreciarse este desgaste? A mí me parece que el desgaste principia a apreciarse en el sexenio de don Adolfo Ruiz Cortines, pero que se hace ya muy patente en el sexenio del presidente López Mateos. Vamos a dejar a don Adolfo I, porque yo no sé qué pasa en este país, que habiendo tantos nombres, ya tenemos 2 o 3 Adolfos, y no sé qué pasa en este estado, que habiendo tantos nombres ya tenemos 2 Óscares, ¿no? Seguiditos. A mí me molesta muchísimo que no haya ningún José, ¿verdad? Es un sexenio sin pena ni gloria. En realidad cosecha todavía los buenos tiempos del auge alemanista, aquello que con tanto optimismo, recordando al milagro alemán, se llamaba el milagro mexicano. Hoy esto nos suena a broma, ¿no? Pero entonces se hablaba del milagro mexicano. Claro, yo pienso que no es que don Miguel Alemán haya sido un tipo excepcionalmente dotado.
Un hombre inteligente, qué duda cabe, inteligente. Y un hombre sobre todo que supo aprovechar la oportunidad de la posguerra y de la guerra europea. Cuando tanto capital salió de Europa, cuando aquel mercado recién salido de la guerra exigía todo cuanto se producía en el resto del mundo que no había estado sujeto a la conflagración, en donde los productos más mal hechos, más mal acabados, se vendían acabando de salir de la fábrica, porque Europa reclamaba todo del mercado exterior y México aprovechó su parte de aquello. Todavía en el sexenio de Ruiz Cortines algo se benefició con las últimas consecuencias del auge. Y sin embargo, al terminar el régimen de Ruiz Cortines, se anuncian las primeras disconformidades graves. Surgen los primeros líderes disconformes, pienso en Demetrio Vallejo, y todo este fenómeno se define muy claramente en el sexenio del presidente López Mateos. Yo estoy absolutamente convencido de que el presidente López Mateos es el presidente más inteligente que ha tenido este país. Y sin embargo, en los últimos tiempos del gobierno de López Mateos, tenemos en la cárcel, en Lecumberri, a Demetrio Vallejo, por haber promovido una gran huelga ferrocarrilera que paralizó al país. Tenemos en la cárcel al pintor David Alfaro Siqueiros, y se consuma en Morelos el asesinato escandaloso del líder agrario Rubén Jaramillo y de su mujer, que estaba encinta. Acaban con la familia. Las primeras resquebrajaduras del sistema. A López Mateos lo sucede don Gustavo Díaz Ordaz. Don Gustavo Díaz Ordaz, un hombre muy hábil, un poblano muy listo, muy ingenioso, llegó a decir, tan ingenioso así era, que no era cierto que los poblanos tuvieran dos caras, que porque si él tuviera otra se la pondría. Era un hombre con cierto sentido del humor, y todas las gentes que tienen sentido del humor son inteligentes. Posiblemente demasiado inflexible, posiblemente demasiado autoritario, demasiado cerrado al diálogo, culminó con una de las muchas noches tristes de este país. Porque en las escuelas hablan de la noche triste de Cortés, pero podrían agregar muchas otras noches tristes, entre otras la noche triste de Tlatelolco, donde hubo lágrimas, como en la noche triste de Cortés en Tacuba, y como en la noche triste de López Portillo, del 1 de septiembre de 1982.
donde también hubo lágrimas, aunque no hubiera por ahí ningún ahuehuete conmemorativo. Indudablemente, la noche de Tlatelolco exhibió sobre todo el desgaste del sistema. Y aquí nos acercamos ya a una de mis primeras conclusiones, que el desgaste de los presidentes corre paralela al desgaste del sistema y que es el sistema el que está desgastando a los presidentes. Piensen ustedes que cuando fue presidente el general Cárdenas, que cuando fue presidente el general Ávila Camacho o el licenciado Alemán, el presidente era mucho más poderoso que el sistema. El presidente podía sobre el sistema. Y que hoy el presidente es un juguete y una víctima del sistema. A tal grado que podríamos concluir que en lo futuro no podremos hablar de presidentes mejores o peores, sino simplemente de presidentes más victimados o menos victimados por el sistema. Y lo malo es que no se lo pueden quitar de encima. No se lo pueden quitar de encima porque son sus hijos legítimos. Y cuando un hijo mata a un padre, se llama parricidio. No sé si algún presidente mexicano en un futuro próximo se atreva a cometer el parricidio. Pero lo que sí es indudable es que mientras el presidente no sea mucho más fuerte que el sistema para hacer con el sistema lo que él quiera hacer y no lo que el sistema le imponga, no vamos a salir del bache del desgaste presidencial. López Mateos, el good-looking president, además de good-looking, era muy inteligente y acabó tan mal que tuvo que morirse de un aneurisma, ¿no? Don Gustavo, tan fuerte, tan bragado, tan pasional en su vida pública y privada. Tan brillante en tantos aspectos. No pudo, al final de cuentas, y tuvo su Waterloo o su noche triste de Tlatelolco. Y ustedes saben cómo acabó el presidente Díaz Ordaz, en qué condiciones acabó. De descrédito, de impopularidad. Y lo peor de todo no fue cómo acabó. Lo peor de todo fue cómo se equivocó con su sucesor. Y sin embargo, su sucesor no principió mal del todo.
Díaz Ordaz no había dialogado y su sucesor dialogaba. Hasta que se apoderó de él tal locuacidad que convirtió el diálogo en monólogo. Sin embargo, el sexenio iba tirando. ¿Y cómo terminó el sexenio? ¿Y qué vamos a decir del presente? Yo tengo la opinión, no les pido a ustedes que la compartan, de que el presidente López Portillo es un gran tipo. Es un hombre de gran talento, con una enorme personalidad, con carisma, con grandes dotes de atracción personal. Seguramente no ha habido un presidente más culto en México que don José López Portillo. Don José López Portillo está lleno de grandes cualidades. Y miren ustedes cómo está terminando don José López Portillo. Entonces, tenemos que preguntarnos que aquí, tenemos que llegar a la conclusión que aquí está pasando algo. Porque no es cosa que estemos escogiendo, suponiendo que nosotros los escojamos, esto ya es un poco ilusorio, pero en fin, ¿verdad?, a los peores. No estamos escogiendo a los peores, o por lo menos no están nombrando a los peores. Indudablemente en el caso del licenciado López Portillo era el mejor hombre y ha acabado como si hubiera sido el más mal escogido de todos. ¿Qué pasa? Ya dije hace un momento que el desgaste del sistema apareja el desgaste del presidente. ¿Y cuáles pueden ser las causas del desgaste? Porque esto es lo importante. Creo que todos ustedes pueden estar de acuerdo conmigo en que un presidente mexicano en los últimos, ¿qué decíamos?, 3 sexenios, se desgasta. No, 4 sexenios. Y 4 sexenios son 25 años. Se desgasta, en eso estamos de acuerdo todos. Pero claro, quienes se han molestado a arrostrar los rigores de esta noche lluviosa por venir aquí, querrán saber cuáles pueden ser las razones del desgaste. Para mí, son varias. Podríamos citar como la más importante de todas la forma acelerada como se ha perdido el contenido doctrinal de la revolución a base de convertirla en un aparato vacío de poder, aparato de poder vacío, mejor dicho. Piensen ustedes que la Revolución Mexicana nunca tuvo un gran contenido doctrinal. Nunca fue así como para que pudiera escribirse sobre su doctrina una obra en 15 volúmenes, ¿no? Pero en fin, algo había. Había un propósito de regeneración política. Se salía de un régimen autoritario de 30 años que había embrutecido cívicamente al pueblo
y se pensaba que la revolución era el camino para salir de ese embrutecimiento.